Hola, hola, ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, así como yo, que el día de hoy me siento contenta, agradecida y bendecida con tanto que me da la vida. Y estoy aquí lista para leerte la reflexión correspondiente al día de hoy de nuestro taller, Mujeres que sufren por haber amado demasiado, pero que nos estamos quitando esa etiqueta de victimismo, de haber amado demasiado, y que estamos trabajando muy duro, muy fuerte para profundizar en qué situaciones de nuestra vida de sufrimiento con las parejas hemos tenido que contribuir o colaborar a nuestro mismo sufrimiento. Y si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas, que le des like al video, que compartas, que actives la campanita para que cada vez que yo suba algún video, tú estés pendiente de esa información, que es información que cura. Vamos a pasar a la reflexión del día de hoy, 12 de enero. Y dice así: el dolor es el más sabio de nuestros maestros que llaman a la puerta. Y bien, chicas, si ya revisaron en sus manuales la reflexión del día de hoy, como bien pueden ver, es una reflexión muy cortita, ¿sí? Es de un rengloncito nada más, nada que ver con las anteriores de los otros días, ¿verdad? Pero así de cortita, así de profunda, ¿sí? Y vamos a empezar a desmenuzar esta parte. A lo mejor cuando ustedes la leyeron empezó a venir a su mente, porque creo que ahorita ya están ustedes en ese proceso de desarrollar la habilidad de empezar a detectar en qué he colaborado yo, he contribuido yo para mi sufrimiento, ¿verdad? Entonces, porque bueno, esa es la intención de este taller, ¿verdad? Ir asumiendo responsabilidades que quizá en algún momento yo delegué a alguien más. Y al momento yo de delegarle a alguien más, le cedo mi poder de mi vida, de mis decisiones, de mi presente, de mi pasado, de mi futuro y de todo momento cuando existo, ¿sí? Pero bien, entonces, al momento de escuchar la palabra dolor, dice la reflexión, el dolor es el más sabio de los maestros que llaman a nuestra puerta, ¿sí? Yo te invito a que empieces a recordar o a identificar cuáles han sido las situaciones de tu vida que te han ocasionado mayor dolor, ¿sí? Pero bien, antes vamos a definir qué es el dolor. El dolor es una sensación, es una herida que experimenta el ser humano, pero es una herida psicológica, ¿sí? Es una herida que está aquí, almacenada aquí, ¿sí? Que nadie la ve, que nadie se da cuenta, pero que sin embargo puede causar un dolor mucho más profundo que hasta el mismo dolor físico, ¿cierto? Ahora, vamos viendo. Para poder identificar o trabajar esas situaciones, más bien, para poder trabajar esas situaciones de dolor que todos tenemos, que en algún momento de nuestra vida se nos instalaron, es importante primero descubrir y hablar del tema de las emociones. ¿De dónde vienen las emociones? Porque parte del dolor, el dolor viene generado a través de alguna emoción, ¿sí? Entonces, vamos a identificar, vamos a conocer de dónde vienen las emociones, ¿sí? Las emociones, chicas, nacen de una combinación entre mi exterior y mi interior. ¿A qué me refiero con el exterior? El exterior es cualquier tipo de experiencia que te suceda, cualquier circunstancia. Ese es el exterior, ¿sí? Ahora, el interior, ¿a qué me refiero? El interior se refiere al cerebro, ¿sí? En el cerebro están almacenadas mis creencias, mis ideas, mis interpretaciones, ¿sí? Mi información que yo he adquirido. Está también en mi interior las sustancias que secretan las emociones, está también los neurotransmisores, que son unos mensajeros, ¿sí? Eso es lo que hay en mi interior. Y yo te decía, las emociones nacen de una combinación entre el exterior y el interior, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el dolor y cómo se da esa combinación? Ok. Fíjate bien cómo está la cadenita. Primero, tú tienes una experiencia de dolor, tienes una experiencia X, ¿sí?
bonita, fea. Entonces, ese es el exterior, viene del exterior. Cualquier situación que venga del exterior se percibe, entra dentro de mí a través de los sentidos, ¿sí? A través de la vista, a través del oído, a través del olfato, a través del tacto. Así es como entra la información a nuestra cabeza, ¿sí? Se percibe a través de nuestros sentidos. Entonces, aquí es en donde interviene esa combinación, ¿sí? Ya se dio el primer paso, que es la experiencia en la vida, la experiencia externa, ¿sí? Ya la tengo. Entra a mi cabeza. Ya la vi, por ejemplo, vi que atropellaron a una señora, ¿sí? Entonces, ese estímulo entra hacia mi cabeza. En base a la información, a las creencias, a las ideas que yo tenga en mi cabeza, en el cerebro hay unas partecitas que se llaman amígdala e ínsula, la ínsula y la amígdala. Entonces, en esas partes de nuestro cerebro es en donde se almacena toda la información, en donde se guardan esos recuerdos, ¿verdad? Entonces, en base a lo que yo vea, voy a empezar a pensar, ¿verdad? De ahí es en donde se da ese batidillo de combinaciones entre lo que veo y la información que ya tengo yo en mi cerebro. Entonces, posteriormente se da una interpretación, ¿sí? Una interpretación de que, por ejemplo, yo veo que atropellaron a la señora, en base a la información que hay en mi cerebro, ¿qué es lo primero que empiezo a pensar? ¿Sí? Porque ya hay una información. Un accidente es un accidente. ¿Qué información tengo en mi cabeza sobre el tema de los accidentes? Que es peligroso, que va a ir al hospital, que se puede morir la señora. Y tras esa interpretación que yo estoy dando entre la combinación de lo que estoy viendo más la información que yo ya tengo almacenada en mi cerebro, se genera la emoción, ¿sí? Me empieza a dar como miedo, o sea, híjole, o sea, nunca he visto morir una persona y si aquí se muere la señora, entonces empieza a sentirse se da una interpretación, ¿sí? Se da una interpretación ante los hechos. Después de esa interpretación, el cerebro manda ciertas señales al cuerpo, ¿sí? Que se le llaman neurotransmisores. A través de los neurotransmisores son unos mensajeros que son los que a través del torrente sanguíneo es como secretan las sustancias y las distribuyen por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, tras ese mecanismo es como se genera la emoción, ¿sí? Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que vas tú en la calle caminando y de repente alguien te toma por la parte de atrás, te toma del brazo y no te toma así como para saludarte, o sea, te toma y te jala. Entonces, tú ya sabes, ¿sí? Tú reaccionas ante ese estímulo. Tú no te estás dando cuenta de quién está detrás de ti, pero le sentiste el jalón y en base a la información que tú ya tienes, ese estímulo externo, porque viene de fuera de tu cuerpo, ese estímulo externo va a ocasionar en ti una reacción. ¿Cuál va a ser la primera reacción que yo creo que todos tomaríamos? Pues como de sorpresa, como de me protejo, ¿sí? Entonces yo volteo. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a pensar? Me van a asaltar, me quieren hacer daño. Entonces, como resultado, yo experimento una emoción del miedo, ¿sí? Entonces, así es como se generan las emociones y de ahí es de donde viene el dolor, ¿sí? El dolor es una experiencia externa que vino de mi exterior, que se metió a mi cabeza y que tras la información previa que yo ya tenía almacenada en mi cabeza, ¿sí? Se da una interpretación y posterior a ella se transmite hacia todo mi cuerpo y se genera una emoción. Entonces, en donde te decía en la parte del cerebro que se llama
amígdala y que se llama ínsula, ahí es en donde se guardan este tipo de información, en donde se guardan los recuerdos. Entonces, ¿por qué el dolor permanece por mucho tiempo? Porque para poder yo no eliminar el dolor, ¿sí? El dolor no lo voy a poder eliminar hasta el momento en el que yo lo identifique de dónde viene y posterior a ello pues tome la decisión de trabajarlo, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que nos dice la reflexión el día de hoy, que dice que el dolor es el maestro más sabio de los maestros. El dolor es el más sabio de los maestros que llaman a nuestra puerta. Eso nos dice la reflexión del día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo? Yo no sé si tú a este punto, todas las situaciones que te han ocasionado dolor, ya puedas identificar que han sido grandes maestros en tu vida. Y si utiliza aquí la reflexión, la palabra maestro, es porque el maestro nos da un aprendizaje, ¿cierto? Entonces yo no sé si hasta este punto ya hayas identificado que las situaciones de dolor las puedas agradecer. Posiblemente no, lo más seguro es que no, ¿sí? Si no, pues no estuvieras aquí en este taller. Si estás en este taller es quizá porque identificas esa situación de dolor que te ha ocasionado tanto el ser una mujer adicta a amar demasiado y que estás buscando cómo curar ese dolor, ¿cierto? Entonces, era importante, chicas, explicarles bioquímicamente cómo se da ese proceso internamente, bioquímicamente, porque pues también intervienen sustancias aquí, en que se genere el dolor, ¿sí? Entonces, en resumen, el dolor es una interpretación, es el resultado de una interpretación a lo que yo le doy entre la combinación de lo que veo, de lo que experimento y la información que ya hay previa en mi cabeza, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo pudiéramos convertir esa situación de dolor que tanto te agobia y que la cargas desde hace mucho tiempo hasta ahorita, ¿sí? Y que dices, híjole, ¿cómo puedo yo llevar la práctica de mi reflexión del día de hoy, ¿sí? Porque recordemos que este taller es práctico, ¿sí? El hecho de que tú estés viendo a diario estos videos en los cuales te explico a qué se refiere la reflexión correspondiente al día en curso es posterior a que tú te pongas a trabajar con esa situación de cada una de las reflexiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo convertir el dolor en el mejor y mayor de mis maestros? Pues precisamente a través de sacar esa información que yo tengo en mi cabeza, de las creencias, de lo que me han enseñado que así tiene que ser, ¿sí? Plasmarlo en el plano terrenal, esto corresponde al plano terrenal, ¿sí? Poderlo ver, mis ojos corresponden al plano terrenal, ¿sí? Pero como si yo no lo saco de mi cabeza, aquí va a permanecer. Entonces, desde el momento en que yo saco de mi cabeza y lo vacío al plano terrenal, ¿sí? Plano terrenal con plano terrenal, o sea, ya puedo decir, híjole, sí es cierto. O sea, yo estaba sufriendo por esto, pero ese sufrimiento, ese dolor vienen de las interpretaciones de cuando yo era niña, que mi mamá decía que siempre el cajón del marido siempre tenía que estar primero en orden antes que el mío podía estar hecho un batidillo, pero que el de él siempre tenía que estar en orden, ¿sí? O sea, es un ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos convertir el dolor en el mayor de los maestros? Fíjate que, ¿te acuerdas que ayer te hablaba de una historia que era la mía, verdad? Que yo te contaba que yo venía de un padre alcohólico y que yo le tenía miedo. Entonces, cuando yo iba a cumplir mis 15 años, yo me acuerdo que mi mamá le dijo a mi papá, oye, ¿con cuánto vas a cooperar tú para la fiesta de nuestra hija? Entonces mi papá le dijo, no, pues mira, él tenía un negocio de verduras. Entonces vendía verduras, tenían una mesita que sacaban a diario, un puesto grande,
de jugo, chocomiles, licuados, jericayas y demás. Entonces, me acuerdo que mi papá le dijo a mi mamá, le digo, mira, ¿sabes qué? Pues yo le voy a poner la materia prima para que todos los fines de semana se venga conmigo. Yo estaba en la secundaria, ¿verdad? Dice que todos los fines de semana se venga conmigo al negocio y que ella trabaje con los jugos y que ella, todo lo que junte, todo lo que se saque ese día, que lo meta en una alcancía. Y de aquí hasta el día de su fiesta, eso es lo que yo le voy a poner. Entonces, híjole, me acuerdo el pleitazazazo que se armó entre ellos dos, porque mi mamá le decía, no, es que cómo es posible, la vas a explotar, que el que tiene que poner el dinero eres tú, que qué mal padre y que no sé qué. Entonces, ¿qué crees que pasó? O sea, todo eso que yo estaba viendo fue información que se instaló en mi cabeza. ¿Cuál fue la información? Que mi papá me iba a explotar, que mi papá no quería cooperar con la fiesta, que mi papá era un mal padre, que mi papá era un codo, ¿sí? O sea, toda esa información se me instaló en mi cabeza. Entonces, tras esa información, yo di cierta interpretación. ¿Cuál fue la interpretación que di? Tengo al peor de los padres, mira el papá de fulanita, cómo hasta le compró no sé qué cosa y aparte de su fiesta la mandó de viaje, ¿sí? Entonces, empecé a dar esa interpretación propia, ¿sí? Esa interpretación y que en muchos años estuve cargando a mi papá, muchos años pensando que tenía el peor papá del mundo, que ojalá y mejor haya nacido yo en otra familia y ya ves cómo somos los adolescentes en esa etapa, ¿cierto? Entonces, eso a mí me causó un gran dolor, sumado con otras experiencias también de la misma dinámica tóxica familiar, ¿verdad? Entonces, pero eso en específico a mí me causa un gran dolor, por lo que muchos años lo tuve cargando, por lo que muchos años nuestra relación y nuestra convivencia era tan distante que cuando yo de repente veía a mi papá, o sea, así como que, ay, ya me voy, ya me voy. O sea, yo lo evitaba, yo lo evadía. Entonces, cuando llego yo a un proceso así como de introspección, de trabajo propio, continuo, doloroso, porque incluso la sanación es más dolorosa que la misma herida, ¿sí? Entonces, cuando yo entro en este proceso, en algún momento de mi vida, yo ya tenía mi niño, el más chiquito, el más grande estaba chiquito, el chiquito todavía no nacía. Entonces entramos en una situación económica tan complicada y que yo dije, híjole, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Algo tienes que ponerte a hacer. Entonces me acordé que sabía trabajar yo los jugos, ¿verdad? Entonces saqué mi mesita, compré mis naranjas, compré mis desechables, compré lo que necesitaba y me puse a vender jugos. Y tiempo después a mí me cayó el 20, que porque bueno, o sea, me empezó a ir muy bien. Yo vendiendo los jugos en la cochera de mi casa me empezó a ir muy bien, tanto que hasta generé empleo. Ya después tuve que contratar a alguien que me ayudara porque yo no me daba bastos para trabajar yo sola. Y ya después tuve que contratar otra persona, o sea, ya estábamos tres personas trabajando en los jugos. Entonces, hasta tiempo después fue cuando me di cuenta que dije, híjole, o sea, si yo no haya tenido ese papá rígido como yo lo interpreté y como yo lo catalogué, si yo no haya tenido ese papá que codo, como decía mi mamá, ¿verdad? Si yo no haya tenido ese papá, al día de hoy yo me haya quedado cruzadita de brazos a morirme de hambre junto con mi niño o qué iba a pasar, ¿sí? Entonces ahí fue cuando le agradecí a mi papá. Y yo dije, yo le dije a la vida, a Dios, yo decía, gracias por el papá que tuve. En eso que no me diste, papá, que no me dio un dinero para una fiesta, ¿verdad? En eso que no me diste todo. ¿Por qué? Porque me diste las agallas de en algún momento conseguirlo por mí misma. Y eso, y así es como podemos transformar el dolor en sabiduría. Tras una interpretación diferente, se le llama resignificar, ¿sí?
¿Cuál fue el significado que yo le di en aquellos momentos? Pues que era el peor papá del mundo, ¿sí? El más codo, el más agarrado, el más ¿cómo se dice? De que me iba a explotar, pues. Abusador o no sé, pues, ¿sí? Pero así es como yo lo catalogaba. Hoy en día puedo darme cuenta que en eso que no me dio completamente todo. Y pues, sin más por el momento, chicas, pues me despido de ustedes, platicándoles esta experiencia que hoy la agradezco y la bendigo. Y pues nos vemos el día de mañana, chicas. Así es como me alimento.